Hola a todos, muy buenas tardes y muchísimas gracias por acompañarnos en la última de las 3 sesiones que se están realizando para Sabor Barranquilla en alianza con el Politécnico Gran Colombiano. Bienvenidos, muchísimas gracias. Esta es una actividad que hemos diseñado especialmente para todos ustedes que están interesados en todos los temas relacionados con la gastronomía, la alta cocina y con, pues, finalmente sentarnos todos a la mesa y comer algo muy rico. En Sabor Barranquilla, este año estamos invitándolos a que nos acompañen del 9 al 12 de diciembre del 2021 en Puerta de Oro Centro de Eventos del Caribe. La temática de este año, como el nombre lo indica, una mesa para todos, en el que todos tienen su puesto y nadie se queda sin comer, es el mensaje que nuestro artista invitado ha querido transmitir con la obra que vieron en la pieza anterior, en el que no importa el color de edad, el color de piel, edad, la cultura, muchísimo menos de qué clase social vengan, en esta mesa, en Sabor Barranquilla, todos tenemos los mismos derechos al momento de alimentarnos y reunirnos alrededor de una sola mesa que evoca las reuniones y celebraciones familiares en donde compartimos y disfrutamos de los sabores de nuestra tierra. Este año Sabor Barranquilla se ha preparado para ustedes y los invita a que nos acompañen de manera presencial en el mes de diciembre del 9 al 12. En esta feria van a encontrar componentes diferentes, tanto la muestra comercial súper enriquecida con todos los participantes, restaurantes e invitados, como shows gastronómicos que se van a estar desarrollando en la tarima principal en compañía de nuestros chefs locales y nacionales invitados. Vamos a tener talleres y conferencias como esta que estamos realizando el día de hoy en alianza con el Politécnico Gran Colombiano. También durante el evento en el auditorio va a haber una zona de restaurantes, experiencias exclusivas y que hemos diseñado este año para todos ustedes para que degusten de toda la oferta gastronómica disponible en la región. Va a haber muestras artesanales, culturales y pues por supuesto un espacio de consumo bioseguro para que todos ustedes vengan y disfruten de lo que nuestros expositores y esta feria tienen para ofrecer. Esta feria pues está dedicada a todos ustedes, no importa su estrato, así como lo dice el lema, no importa su clase, el color de piel, de dónde vengan, están todos invitados a que participen de la feria del 9 al 12 de diciembre. En versiones anteriores hemos reunido a más de 150 expositores, más de 23.000 visitantes durante los 4 días del evento, con invitados y regiones invitadas. El año pasado contamos con la valiosa participación de San Andrés, Providencia y Santa Catalina como departamento invitado a la muestra y con actuaciones de chefs invitados nacionales e internacionales, cocineros de tradición y conferencistas invitados locales y nacionales. Este año no va a ser la excepción y vamos a estar contando con la participación de cerca de 130 expositores. Esperamos que más de 17.000 visitantes nos acompañen durante los 4 días de feria y contar con las actuaciones de chefs invitados nacionales y locales, alrededor de unos 30 de ellos, incluyendo invitados a la agenda académica. Bueno, sin más preámbulos, nuevamente los invito a que participen de Sabor Barranquilla del 9 al 12 de diciembre, pero no quiero antes de despedirme, sino darle la palabra a nuestro aliado especial del Politécnico Gran Colombiano que nos han permitido, gracias a esta alianza, durante esta versión de Sabor Barranquilla, llegar a ustedes y darles diferentes temáticas que hemos desarrollado en las 2 sesiones anteriores y en esta que sería la sesión de cierre de este ciclo de conferencias con el Politécnico. Le doy la palabra a Sheila Castro, que les va a contar un poco sobre lo que el Politécnico tiene para ofrecernos y pues luego sí vendría la sesión de este jueves con Hermelinda Rico.
Sheila, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Hola Lorena, muchas gracias por este espacio. Bueno, quiero comentarles a todos ustedes que nosotros somos el Politécnico Gran Colombiano, una institución universitaria con más de 40 años de trayectoria. Ofrecemos diferentes programas académicos en la modalidad presencial y virtual, presencial en la ciudad de Medellín y Bogotá y virtual en el resto del país. Tenemos diferentes áreas de formación y niveles de formación, las cuales son técnica, tecnológica, profesional y posgrado. A continuación, les voy a presentar un videíto acerca de nuestra universidad. Este es el campus virtual del Poli, una plataforma académica inspirada en todos los que quieren hacer la diferencia. Aquí las fronteras no existen y tus compañeros de diferentes regiones lo demuestran. Nuestros estudiantes, profesores y empresas hoy nos eligen porque saben cuánto llevamos navegando en este mundo virtual. En el Poli vamos más allá de una videoclase, porque tenemos todas las herramientas y metodologías necesarias para que tu proceso de aprendizaje sea completo. En nuestro campus virtual podrás tener el acompañamiento constante de tus profesores, el diagnóstico de tu proceso de forma inmediata, simuladores virtuales y videos de tus clases para que puedas verlas cuando quieras. También tus pasiones son parte de este proceso, por eso te ofrecemos un amplio portafolio de clases libres pensando en tu bienestar. Puedes tener talleres, conferencias, cursos libres y muchos espacios más en un solo lugar. Llevamos 13 años brindando una experiencia de aprendizaje completa con una pedagogía moderna, planeada para la modalidad virtual. Además, nuestro campus virtual cuenta con más de 300 asesores dispuestos a ayudarte bajo un modelo de servicio enfocado en lograr tu éxito como estudiante. Contamos con 1.100 docentes expertos en virtualidad, 70.000 estudiantes y egresados, más de 35.000 contenidos educativos y más de 30 programas avalados por el Ministerio de Educación Nacional. Todo esto y mucho más nos hacen líderes en virtualidad. Pertenece al Poli y haz la diferencia. Bueno, así como lo pueden ver, nosotros tenemos muchos años de experiencia y tenemos más de 1000 docentes. Entonces acá les presento un poco de nuestro portafolio virtual de pregrado. Tenemos carreras como administración de empresa, administración pública, tenemos guianza turística, tecnológica como guianza turística, gestión bancaria y entidades financieras, tenemos profesionales en ingeniería de software, ingeniería industrial, tecnología en logística, entre otras carreras. También contamos con especializaciones las cuales son, ¿puede por favor pasar a la siguiente diapositiva? Tenemos programas como gerencia de mercadeo, gerencia de finanzas, tenemos gerencia de proyectos de inteligencia de negocios, tenemos una maestría en administración internacional, tenemos gestión educativa, entre otras demás programas. Entonces, pues les agradezco este espacio. Cualquier duda que tengan, pues ahí se encuentra el formulario para que se comuniquen con nosotros y le podamos brindar toda la información. A su correo le podemos llegar la información de la carrera que quieran pues, saber. También tenemos convenios con el SENA y si tienen alguna carrera con el SENA se la podemos homologar o articular. Entonces, muchas gracias por el espacio y lo dejo nuevamente con Lorena. Muchas gracias, Sheila, por esa introducción y pues por supuesto por toda la información de lo que el Politécnico Gran Colombiano tiene para ofrecer a nuestros invitados. Entonces, sin más preámbulos, le voy a dar la palabra a Hermelinda Rico, nuestra conferencista, speaker invitada el día de hoy, que nos va a hablar sobre menú saludable versus presupuesto. Ella es doctoranda en educación de la Universidad Benito Juárez de México, magíster en educación, administradora de empresas turísticas y hoteleras. Ha sido coordinadora del programa de hotelería y turismo ecológico de la UAN, evaluadora por competencias del SENA, para académico para registro calificado del Ministerio de Educación, decana de los programas de turismo profesional de administración de empresas turísticas y hoteleras, tecnología en gastronomía y sommelier, tecnología en gestión de aerolíneas y agencias de viajes y manejo de todo el proceso de estandarización y compras para el programa de gastronomía. Hermelinda, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y pues bueno, te dejo entonces para que nos hables sobre cómo hacer menús saludables con un presupuesto ajustado. Gracias. Muchísimas gracias, Lorena. Muy buena tarde para todos. Encantada con esta invitación a este evento
por supuesto, tan interesante y escuchando todo lo que nos contaba Lorena, creo que la charla muy pertinente referida a todos esos derechos que tenemos todos de alimentarnos suficientemente bien. Voy a compartirles una presentación. Me cuentan, por favor, si la ven. Y incluso antes de comenzar esto, quisiera que como una norma para nosotros los asistentes, pues esto más que una disertación única, lo que busca es ser como una especie de taller seminario y no se puede hacer un taller seminario sin participación. Así es que yo les voy a pedir a los asistentes, yo mientras estoy compartiendo pantalla, pues no puedo ver mucho las participaciones, pero seguramente que allí me van a ayudar. Pero me gustaría que participemos activamente con las preguntas que les voy a estar haciendo durante el curso de la presentación. Entonces, Profe, antes de que inicies, quería, bueno, las personas que nos acompañan pueden participar a través del chat, escribiéndonos en el chat. Recuerden, eso sí, por favor, antes de enviar su mensaje en el chat, seleccionen la opción que dice todos los panelistas o all panelists para los que tienen la aplicación en inglés. Con eso, tanto la profe Melinda como yo podemos leer sus preguntas. Y la otra opción, pues para que, digamos que de cierta manera se sienta la cercanía con la profe en este taller, es que ustedes pueden levantar la mano, hay una opción de levantar la mano o me pueden escribir directamente a mí y yo les abro el micrófono para que, pues para que puedan interactuar con la profe en los espacios en los que ella habilite esos momentos de interacción. Ahora sí, claro que profe, sí. continúa, por Muchas favor. gracias, Cristian, eres muy amable. Bien, la charla se llama Menús saludables versus presupuesto y en ella vamos a ver estos temas que me parecen de la mayor importancia, un poco de los antecedentes de las dietas saludables y los objetivos de desarrollo sostenible, la implementación de dietas saludables post pandemia, dietas saludables y presupuesto, una contradicción porque ya saben ustedes que todo el mundo dice que hacer comida saludable es muy costoso, y algunos tips sobre las dietas económicas y saludables. Entonces, para comenzar, vamos a ver un video. Profe, recuerda de quitar, ya, detener. ya voy. Listo. Listo, Raúl, ¿nos ayudas con el video, por favor? Con el SARS coronavirus 2, la desigualdad se ha hecho más visible que nunca. Para muchos, se ha convertido en un dilema entre morir por el coronavirus o por el hambre. Así que esta es una buena oportunidad para desempolvar las viejas discusiones sobre el desperdicio de alimentos. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, en el mundo se desperdicia entre el 40 y el 50% de los alimentos que se producen cada año. En Colombia se desperdician más de 9,7 millones de toneladas de comida por año, de las cuales 6 millones de toneladas corresponden a frutas y verduras producidas en el campo. Con esta cantidad se podrían alimentar más de 8 millones de personas durante un año. La principal causa de la pérdida de alimentos son los miles de agricultores y agricultoras que no pueden vender sus cosechas. Entonces, los indicadores de pérdida de alimentos son a su vez indicadores de la pobreza en el campo. Estos días, como respuesta a la pandemia, el gobierno ha creado líneas de crédito para el sector agropecuario. Esto beneficia a los bancos que reciben el pago de intereses, pero los agricultores, al no vender sus productos, se van en pérdidas y además tienen que endeudarse, lo que incrementa la pobreza. Por otra parte, para aliviar el hambre en la ciudad se contrata con empresas que por lo general representan sobrecostos, no solo por la corrupción, que ya es un gran problema en estos días, sino también porque cada intermediario representa sobrecostos. Esto beneficia más a algunos cuantos empresarios que al grueso de la población, ya que se termina comprando menos alimentos de los que se podrían comprar y beneficiando menos familias de las que se podrían beneficiar. Pero, ¿cuál sería la solución para todo esto? El Estado podría comprar directamente a los pequeños agricultores.
Si el Estado le compra a los pequeños productores, se estaría haciendo la mejor inversión posible de nuestros impuestos. Por un lado, se mitiga mejor el hambre en la ciudad, con alimentos nutritivos y a un muy buen precio, por lo que se debería poder comprar muchos más alimentos y cubrir a una porción más grande de la población con estas ayudas. Pero además, con el mismo dinero que se compra en los mercados, se estaría reduciendo la pobreza en zonas rurales. Así, cada peso invertido por el Estado valdría por 2, mitigando el hambre en la ciudad mientras se reduce la pobreza en el campo. Profe, prende el micrófono, porfis, que estás en silencio. Recuerda, sube el mouse a la parte superior donde se despliega el panel de detener y ahí está el Sí, micrófono. señor. Ahí está, eso. Sí, señor. Ahora sí ya. Les decía que si, ¿será que ustedes creen que este video que acaban de ver tiene alguna relación con las dietas saludables o simplemente es un video ahí como fuera de foco? ¿Qué opinan? ¿Hay relación o no hay relación? Pueden usar su micrófono si lo desean. Están muy tímidos. Profe, ¿pasó algo? ¿Te ayudo con algo? No, no, estaba esperando a ver si contestaba alguno la pregunta, pero eso lo que me indica es que eh, como que no le vieron la relación seguramente al video con la charla de las dietas saludables. Espérame que por aquí escribió Edna. Espérame, ya Ay, reviso. gracias. Dame un segundito, por favor. Dice, bueno, Edna dice que toda la relación. No sé si quieres desarrollarnos la idea, Edna, o quieres que te hablamos el micrófono para que puedas interactuar con la profe Melina. Claro que sí, ábreselo, porfa. Entonces, Edna, te voy a abrir el micrófono. Listo, Edna, te escuchamos. Hola. Hola, ¿Cómo Edna. están? Un gusto Muy bien, saludarlos a todos. gracias. Tiene toda la relación porque realmente el costo, el encarecimiento de los productos saludables se da por toda la cadena de suministro más que por la cadena primaria, no por la parte primaria del proceso que son los agricultores. Ellos son los que menos porcentaje de toda la cadena a nivel económico les queda de todo ese proceso. Entonces, si en los procesos de compra, tanto las personas como las entidades pudieran ir a comprar directamente a los productores, a los que siembran y a los que cosechan y esto, pues obviamente los costos serían más bajos. El problema es unir esos dos puntos. Ahí es en donde está el problema. Muy Entonces, bien, Edna, sí, ese es un problema muy serio que tenemos porque hay que vincular los dos temas como tú lo dices claramente. Por acá veo que Jennifer también nos cuenta que sí hay relación porque necesitamos la adquisición de los alimentos para preparar las dietas y sus costos son elevados. Así es, pero como también lo anotaba Edna, fíjense que normalmente los productores, o sea, el origen de la producción es muy económica, se va encareciendo debido, obviamente, a los intermediarios. Muchas gracias, muy interesantes sus observaciones. Yo espero que al finalizar esta charla, pues tengamos claras muchas cosas respecto de las dietas saludables y sostenibles, el presupuesto y obviamente todo lo que tiene relación con ese manejo que se le debe dar a toda esta información para que todos realmente tengamos acceso a una buena alimentación. Entonces, un poco para digamos, contextualizar todo este tema,
Vamos a hablar de los antecedentes de las dietas saludables que son muy antiguos. Uno creería que las dietas saludables son del siglo XX o XXI y resulta que vienen desde los griegos. Y para los griegos, que fueron los que inventaron la palabra dieta, que venía de diaitía, significaba un estilo de vida, aquello de mente sana en cuerpo sano, y lo que querían decir con eso es que una dieta no se limitaba únicamente a los alimentos. Las dietas se utilizaban, o según ellos pensaban, para hacer una buena dieta se debía trabajar mucho, dormir mucho, comer muy bien y descansar muy bien, pero sobre todo hacer deporte. Fíjense que están hablando de un estilo de vida y están hablando 5 siglos antes de Cristo de este mismo tema tan importante. Luego el médico Hipócrates, que fue el padre de la medicina, hizo unos aportes muy interesantes respecto de la alimentación, porque él hablaba de que el alimento en sí mismo es una medicina, y lo que él observaba es que cuando la gente come bien, cuando se alimenta de buena manera y hace ejercicio, obviamente, y descansa, normalmente no tiene que ir al médico. En la época cristiana y después de la época cristiana, cuando empezaron a estabilizarse las religiones hinduista y budista, se practicó el ascetismo. Los cristianos practicaban el ayuno, que era hacer una dieta de no comer absolutamente nada 1 o 2 días dentro de un mes. Pero los hindúes y los budistas hacían esos ayunos un poco más largos. Acuérdense que Siddhartha Gautama, el Buda, dicen que duró casi 7 años sin probar absolutamente nada de comida. Y es que los que practican el ascetismo hablan de que se debe controlar el consumo de materiales que le produzcan placer al hombre, y entre esos está la alimentación y el sexo. O sea que ni se alimentaban ni tenían relaciones sexuales, porque para ellos eso era una pérdida muy grande de energía. Luego, hacia el 129 de la época cristiana, el médico Galeno, que se considera como el primer dietista del mundo, hizo un libro que se llamaba De Sanite Tuende, y en él lo que hacía era decir que se debían consumir alimentos nutritivos que los saciaran a uno, y que haciendo una buena dieta incluía hacer mucho ejercicio. Fíjense que todos hasta ese momento están hablando básicamente de lo mismo, que la dieta es una cultura más allá que dejar de comer. Sin embargo, el primer libro que se estableció como un libro de dietas fue el de Luigi Cornaro, y él sí empezó a pensar en que se debían restringir las calorías para mantener un peso ideal, pero él no lo hacía por adelgazar ni por otra cosa que no fuera alargar la vida. Recuerden ustedes que durante la época medieval y los principios del Renacimiento, la gente vivía muy poco. Algunos historiadores sostienen que la gente vivía 40 o 50 años como mucho. Entonces, cuando él hace este libro, lo hace pensando, ¿y cómo hacemos para que la gente realmente viva por más tiempo? Luego, hacia 1863, aparece la primera dieta llamada la dieta milagro de William Banting, que en una carta que se llama la Carta Dirigida al Público sobre la Corpulencia, y en ella él propone que se hagan dietas solo de proteínas. Se llamó la dieta milagro porque él la aplicó en él mismo. Él tenía sobrepeso inmenso y resulta que se puso a hacer una dieta en la que cada hora o cada 2 horas consumía solo proteínas, y en la noche un poco de proteínas con verduras. Dicen que él bajó muchísimos kilos y por esa razón se volvió la dieta milagro y todo el mundo empezó a hacer la misma dieta. Posteriormente, en el siglo XIX, comienza la industria de las dietas como las conocemos hoy, con mucha promoción y tratando pues de quitarle a la gente una cantidad de alimentos de su dieta diaria, y eso es ayudado por la aparición de las básculas personales que le ayudaban a la gente básicamente a mantener controlando cuánto subía y bajaba de peso, y eso realmente les ayudaba. Y en el 72 se publica la nueva revolución dietética del doctor Robert Atkins, que también consistía en que
se hiciera un consumo rico de proteínas y pobre de glúcidos. Los glúcidos son elementos que se vuelven aminoácidos y que permiten una concentración energética en el cuerpo muy importante. Y en el año 2000, la dieta de Pierre Duncan, que es también a base de proteínas, casi todas las dietas hasta ese momento eran de proteínas, y posteriormente, posterior al año 2000, uno empieza a escuchar una cantidad de dietas totalmente diferentes, que la dieta de la sopa, que la dieta de las verduras, que las dietas de toda clase, porque la gente, entre otras cosas, lo que busca es empezar a cuidarse más. Pero ¿cuál es la definición de dieta? Son el conjunto de sustancias alimenticias que un ser vivo toma habitualmente. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo hablo de una dieta en el campo, estoy hablando de lo que consume normalmente un campesino. Y ellos casi no comen verduras. Si ustedes de pronto han tenido la oportunidad de compartir con los campesinos, la dieta de ellos es de agua de panela, de arroz, plátano, papa, yuca, todos carbohidratos. Y los carbohidratos se encargan de dar energía al cuerpo. ¿Y por qué lo hacen? Porque ellos tienen un trabajo físico muy fuerte en todo lo que tiene que ver con sus labores del campo. Entonces, fíjense que la dieta es lo que uno consume. ¿Cuál es mi dieta? Pues lo que yo me como a diario. Esa es la primera acepción. Y la segunda ya nos habla del control y la regulación de la cantidad y tipo de alimentos que toma una persona o un animal, generalmente con un fin específico. Porque las dietas no se hacen solo para adelgazar, las dietas también se hacen por salud, para controlar ciertas deficiencias físicas que se nos van presentando con los años. Pero, ¿qué son los alimentos entonces? Los alimentos son ese conjunto de sustancias que le sirven al hombre para sobrevivir y mantener funcionando su cuerpo. De las 118 elementos de la tabla periódica, se dice que 20 son absolutamente importantes para la vida humana, pero de esos 20, 6 son indispensables para mantenernos. Es decir, que si no consumimos esos 6 alimentos, empezamos a tener deficiencias. A esta parte le voy a hacer mucho énfasis porque quisiera que al final entendiéramos que el tema de las dietas no tiene que ver con quitar alimentos, sino con mantener un equilibrio entre los grupos de alimentos. Esos 6 elementos que son indispensables para mantenernos son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo y el azufre. Y esos elementos dieron lugar a que se diera una división de los alimentos. Entonces, los alimentos se dividen en carbohidratos porque están compuestos de carbono e hidrógeno. Dentro de ellos están las papas, las yucas, el arroz, todo lo que contenga como harinas, porque los carbohidratos, como les decía, nos permiten tener mayor cantidad de energía. También se encuentran los lípidos y los lípidos están compuestos básicamente por carbono, hidrógeno y oxígeno, y estos nos dan, además de energía, nos ayudan con todo lo que tiene que ver con los movimientos y las articulaciones, por ejemplo, y dentro de estos pues obviamente están los aceites, las mantecas, las grasas, el salmón, el aguacate, que es uno de los alimentos más completos. También encontramos las proteínas, que están compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, y son sustancias más complejas justamente por tener nitrógeno. Pero ellas, las proteínas, como granos, como lenteja, garbanzo, frijol, huevos, etcétera, son alimentos de una importancia grandísima para el ser humano porque nutren el cerebro, nos ayudan a mantener nuestra vida cerebral un poco mejor, obviamente que no es su única función, pero sí es la más importante. Están las vitaminas y los minerales que están compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre, y las vitaminas lo que hacen es compensar ciertas funciones del organismo. Por ejemplo, cuando uno es cieguito, así como yo, la gente le dice a uno siempre, oiga, coma mucha zanahoria porque la zanahoria es rica en vitamina A. O cuando ustedes tienen gripa, les dicen, ay, como suma vitamina C. ¿Y dónde encuentro la vitamina C? Pues obviamente en la naranja, en el limón, en todos los cítricos. Igual pasa con los minerales. Los minerales sirven para una serie de funciones muy, muy importantes. Por ejemplo, el calcio para los huesos y los dientes, el magnesio para la cabeza, el potasio
para los huesos y el crecimiento, el hierro para evitar las anemias y el zinc, que es súper importante, aunque el ser humano consume muy poco zinc, y debe consumir muy poco, no es recomendable un montón, pero ese poquito que consume, lo consume a través de los minerales y de las proteínas. Por eso, por ejemplo, cuando la gente se vuelve vegana o vegetariana, eso no puede ser de un momento a otro, eso tiene que ser como ayudado por un médico que le oriente, porque si una persona deja de consumir, por ejemplo, carnes de un momento a otro, le va a hacer falta el zinc. Y eso hace que se enferme de otras cosas, que le dé mareo, mucho dolor de cabeza y una cantidad de síntomas adicionales. Y también el agua, que es un factor muy, muy importante para la digestión. Luego, esos mismos alimentos se dividieron de otra manera y se dice que se dividen por la función que cumplen en el organismo y entonces son energéticos porque nos dan energía, como decíamos anteriormente, los carbohidratos y algunos lípidos, los reguladores porque nos permiten mantener las funciones del cuerpo. Entonces están los cítricos, las frutas y las verduras, los constructores porque nos ayudan a construir tejidos durante el crecimiento cuando somos niños y después cuando somos adolescentes, cuando una persona sufre, por ejemplo, algún tipo de accidente, los alimentos constructores que están muy, muy constituidos por las proteínas, nos ayudan a que cicatricemos y mejoremos nuestros tejidos rápidamente. Las fibras que tienen una función importantísima porque barren todos los desechos del intestino y el agua que por supuesto nos ayuda siempre a hacer la digestión. Fíjense que en ambos grupos de alimentos el agua es preponderante. De hecho, cuando ustedes van al médico, no sé si el médico de ustedes, el mío cada rato me dice, usted tiene que tomar mínimo 8 vasos de agua. Y yo cuando no sabía de estas cosas decía, pero ¿cómo será eso de uno tomarse 8 vasos de agua? ¡Qué pereza! Pues resulta que es que adicional a beber agua, cada uno de los alimentos que uno prepara contiene una gran cantidad de agua y eso también ayuda a que nosotros movamos todo el intestino y si consumimos suficientes fibras, pues obviamente estamos desechando fácilmente lo que no necesitamos tener con nosotros. Una vez visto eso, me interesa mucho que entendamos sobre las dietas saludables y los objetivos de desarrollo sostenible o los objetivos del milenio. De acuerdo con la FAO y la Organización Mundial de la Salud, la FAO es la Organización de Alimentos y Agricultura de Estados Unidos y de las Naciones Unidas en particular. Habla de que una dieta saludable es aquella que promueve el crecimiento y el desarrollo al mismo tiempo que previene la malnutrición. Cuando dicen esto, en realidad lo que nos están diciendo es que cuando una persona es saludable, crece, o sea, crece de acuerdo a su edad y también se mantiene en desarrollo, es decir, que cumple con todas sus funciones. A veces uno ve personas enfermitas y algunas de esas enfermedades se producen no porque sean propicios a ellas, propensos a ellas, sino porque normalmente no se están alimentando bien. Y hablan de que se previene la malnutrición porque la malnutrición incluye la desnutrición, la obesidad, las enfermedades no transmisibles, que son esas enfermedades que causan cardiopatías, accidentes cerebrovasculares, diabetes y ciertos tipos de cáncer. Aquí es importante que nosotros tengamos en cuenta que cuando se hace una dieta saludable, se deben ir equilibrando todos los alimentos y los grupos de alimentos de manera que sea muy fácil mantenernos siempre. Pero ¿qué problemáticas vieron tanto la FAO como la Organización Mundial de la Salud sobre las dietas a nivel general? Pues se dieron cuenta de que hay una moneda con dos caras, por decirlo de alguna manera. Por un lado, hay muchas personas desnutridas o malnutridas en el mundo, pero por otro lado hay una gran cantidad de personas que sufren de sobrepeso y obesidad. Y eso obviamente, pues si yo les pregunto a ustedes, ¿qué será más grave? ¿Estar desnutrido o tener sobrepeso y obesidad? ¿Ustedes qué me contestarían?
Recuerden que pueden escribirnos por el chat o levantar la mano y les abrimos el micrófono. Edna responde ambos. Ambos. ¿Y alguien más opina al respecto? Bueno, no veo a Edna nadie. puso ambos, aunque el más triste es la desnutrición. Alejandro Villalobos dice ambos son graves. Sí, ambos son muy graves y ambos son muy tristes, igual de tristes, digo yo. Lo que pasa es que a uno le impacta mucho ver una persona en extremo delgada y sobre todo que el desnutrido no tiene una delgadez normal, sino que tiene como una inflamación de todos sus órganos relacionados con el estómago, con el intestino, justamente por la malnutrición. Pero una persona con sobrepeso también es muy triste, porque obviamente una persona con sobrepeso sufre para todo, para absolutamente todo, desde comprarse ropa hasta moverse, subir escaleras, bajar escaleras, además del prejuicio social, ¿no? De pronto si ven a una persona muy delgada, uno la ve y dice, "Ay, está muy delgado", pero cuando ven a una persona muy gordita, así es casi que bullying total. Entonces fíjense que hay una cantidad de implicaciones muy importantes respecto a esto. Dentro de estas problemáticas, adicionalmente, se encontró que la producción de alimentos representa el 48% de los recursos de la tierra y se consumen el 70% del agua mundial. Eso es grave, ¿por qué? Porque resulta que si nosotros recordamos lo que nos enseñaban a todos en el colegio, generalmente las proporciones en la tierra son 70 líquido, 30 físico. Igual que el hombre, nosotros, aunque parecemos más físicos, somos más agua. Todo lo que hay de agua entre sangre y otros líquidos que producimos es el 70%. Cuando nosotros hablamos de que los alimentos se producen en un 48%, lo que estamos diciendo es que se utiliza mucha tierra para hacer la producción alimentaria de todo el mundo, pero asimismo se debe hacer regadíos con agua y el agua tiene que ser dulce. Recordemos que a pesar de que el mundo tiene el 70% de agua, el nivel de agua dulce es muy bajo. Esto quiere decir que nosotros deberíamos estar tratando de mantener unos niveles de producción de alimentos que también ayuden a mantener los niveles de agua. Y otro factor que es importante, que también determinaron tanto la FAO como la OMS, son los sociales, demográficos y económicos, que contribuyen a cambiar los hábitos de las personas. Si ustedes ven en la foto que yo les puse allí, ¿dónde está comiendo esa chica? No sé si lo alcanzan a notar. En el baño, ¿no? En el inodoro, sí, señor. ¿Y eso por qué? Pues porque seguramente tiene bulimia y anorexia, o anorexia y bulimia, porque una lleva a la otra. Ese es son un par de enfermedades de doble vía. Pero eso es ocasionado por presión social, por estilos de vida, porque las chicas tienen baja autoestima y entonces no quieren verse o se ven más bien muy gordas cuando están realmente muy delgadas. O sea que son problemáticas que van incluso más allá de la alimentación y tocan con lo psicológico también. Hoy en día, según la FAO, hay 1.000 millones de personas que pasan hambre, hay 1.300 millones de toneladas de comida que se producen y que se desperdician anualmente. La Universidad Nacional en mayo de este año hizo un estudio en el que estableció que 2.7 millones de colombianos sufren de hambre. Sufrir de hambre significa que se acuestan todos los días y no han comido nada, que eso me parece bastante triste. 9.7 millones de toneladas se desperdician anualmente en Colombia, que es equivalente a decir que si se utilizara adecuadamente toda esa comida que se desperdicia, se le podría dar de comer a 8 millones de colombianos, que harta falta les hace. Sin embargo, pues no hemos tomado las medidas necesarias para que eso pase. No sé si ustedes sabían que el sobrepeso, la obesidad y las enfermedades no transmisibles relacionadas con la administración, con la alimentación contribuyen a la muerte de aproximadamente 4 millones de personas en el mundo.
si uno compara ese dato, por ejemplo, con el dato del COVID, pues sí es muy triste saber que hay tanta gente muriéndose por sobrepeso, dado que se pueden hacer muchas cosas que no estamos haciendo, no estamos tomando las medidas que deberíamos estar tomando. En la actualidad, 2.000 millones de adultos y más de 40 millones de menores de 5 años sufren de sobrepeso. Ese es un problema tan grave que, por ejemplo, en Inglaterra y algunos otros países de Europa, decidieron hacer leyes para que si un niño sufre de sobrepeso, metan a la cárcel a los papás, porque se supone que uno como tutor responsable de un niño tiene que velar por su salud, y la salud no es ver a un niño todo gordito, rechonchito y decir tan bonito que está, sino hacer algo para que el niño efectivamente mejore su sistema de vida. En 2018, 1.300 millones de personas experimentaron inseguridad alimentaria, es decir, que no tuvieron acceso regular a los alimentos nutritivos y suficientes, y más de 820 millones de personas se acuestan todos los días con hambre, que eso también es muy triste. Muy bien. Entonces, la FAO y la Organización Mundial de la Salud hicieron dos cosas importantes en 2019. La primera fue que muchas organizaciones en el mundo les decían cómo deberíamos llamar las dietas, dietas saludables o dietas sostenibles. Y ellos hicieron una encuesta a nivel mundial y determinaron que no se le debía llamar un nombre u otro, sino que se le debía llamar dietas saludables y sostenibles, ambos términos. ¿Y por qué? Porque las dietas lo que buscan, perdón, es mantener la salud de todas las personas, pero además deben ser sostenibles, no deben ser de un ratico, la gente debe comer para poder vivir. Entonces, para lograr esa segunda parte, decidieron que se debían aliar las dietas saludables y sostenibles a los objetivos de desarrollo sostenible o a los objetivos del milenio 2030. Y entonces, digamos que casaron las dietas sostenibles con estos objetivos que vemos acá. El objetivo sostenible de desarrollo sostenible 1, que es el fin de la pobreza, el objetivo sostenible 2, que es el hambre cero, el 3, que es la salud y el bienestar, el 4, que es la educación de calidad, el 5, que es la igualdad de género, el 12, que es la producción y consumo responsable, y el 13, que es la acción por el clima. Todos ellos igual de importantes cuando se relacionan con la alimentación. Pero ¿cuáles son esos objetivos específicos que deben tener las dietas saludables? Primero, deben lograr que la gente tenga un crecimiento y un desarrollo óptimo, como explicaba hace un ratico, y no se trata solo de crecer, sino que cognitivamente se desarrollen adecuadamente. Entonces, por eso es que a todos cuando vamos al doctor, lo primero que hace el doctor es que nos pesa y nos mide. Es para ver cómo estamos de acuerdo a nuestra edad, porque ese es uno de los objetivos más importantes cuando se mantiene a un ser humano. Saber que crece y se desarrolla adecuadamente es de la mayor importancia. Contribuir a la prevención de la malnutrición en todas sus formas. Esto quiere decir que tenemos que estar atentos a que tanto niños como ancianos, como personas, adultos mayores, menores, adolescentes, tengan unas dietas que les permitan vivir satisfactoriamente, que no aguanten hambre, pero que tampoco se excedan en la comida. Reducir el riesgo de las enfermedades no transmisibles relacionadas con la alimentación. Esto es muy importante porque recuerden ustedes que cuando hay sobrepeso y obesidad normalmente vienen cosas como ataques cardíacos o accidentes cerebrovasculares y no tienen nada que ver tanto con otras cosas del organismo, sino simplemente con una mala alimentación. Y apoyar y preservar la biodiversidad y la salud en el planeta, porque al final nosotros somos responsables de todo esto que está pasando. El cambio climático tiene muchísimo que ver con la alimentación. La desaparición de muchas de las especies tiene que ver con la alimentación, y resulta que nosotros a veces nos hacemos como dicen por ahí los de las gafas, ¿no? Como si no fuera con nosotros. Entonces, las dietas son sostenibles relacionadas con el objetivo de desarrollo sostenible 1, la erradicación de la pobreza. Más o menos ellos en la OMS y la FAO decían, hay que realizar compra directa a los agricultores. En algunos países del mundo se está tomando muy en serio esto.
Aquí en Colombia, por ejemplo, uno clica ahí en www del campo en un clic y ahí uno puede hacer comercio directamente con la gente en el campo, es decir, evitarle a todos esos campesinos los intermediarios haría que se erradique la pobreza, porque realmente ellos producen muy barato, pero ganan muy poquito. Y eso se debe a que cada vez que salen los mercados de los campos de producción, hay un intermediario, otro intermediario, y todos los intermediarios que se incorporan a esa cadena de valor ganan más que el campesino, que es el que más sufre para producir. La segunda cosa que se podría hacer es empezar a comprar mercado de segunda para impulsar los emprendimientos. ¿Esto a qué se refiere? Ustedes notarán que todos los días en las plazas se proporcionan mercados de muy buena calidad. Uno va a las plazas y sobre todo ahora que son tan bonitas, hay mercado muy, muy bonito, muy bien puesto, bien organizado, es limpio, es aseado, pero sobre todo está en el grado de madurez que es. Pero obviamente el alimento, como todos sabemos, se va madurando con el tiempo y si el alimento esta mañana estaba bonito, a esta hora ya no está tan bonito. Antiguamente, cuando las plazas no eran lo que son hoy, a las 4 de la tarde sacaban todo lo que no se pudo vender y que se había puesto un poquito feo y lo tiraban directamente a la basura, con lo cual el desperdicio era aún mayor. ¿Qué es lo que busca esta iniciativa? Busca que la gente, por ejemplo, supongan que yo quiero hacer un emprendimiento. Y como yo quiero hacer un emprendimiento, voy a hacerme un emprendimiento de mermeladas, por ejemplo. Entonces yo me voy a la plaza y voy a comprar ese mercado de segunda que no es que está dañado, porque no está dañado, pero no está tan lindo como estaba el de la mañana y voy a comprarlo a mejor precio. Con eso yo produzco una gran cantidad de productos y eso hace que yo pueda de alguna manera vender mis productos un poco más económicos y obtener una buena utilidad. A eso se refiere cuando se habla del mercado de segunda. Y otra forma de hacer esa erradicación es capacitando a la población sobre la sustitución de productos de acuerdo con el presupuesto. Esto es muy importante porque mucha gente en Colombia, por ejemplo, no tiene plata para comer carne todos los días, pero hay alimentos que no saben a carne, obviamente, pero que son muy buen sustituto de la carne. Por ejemplo, las lentejas. Entonces, cuando nosotros capacitamos a la gente y le decimos, oiga, usted no tiene para esto, pero de pronto la plática le alcanza para esto, entonces estamos haciendo algo muy, pero muy importante por esas personas. Otra forma de incentivar la erradicación de la pobreza es que se usen tecnologías en el campo para venderle los productos a los clientes. Y ahí en la foto yo les puse a Nubia, yo no sé si ustedes la han visto a ella y a los hijos. Ella es una campesina con 2 hijos que literalmente al comienzo de la pandemia se estaba muriendo y una vecina muy cercana un día le hizo un video para YouTube y el video tuvo muchas visitas. Entonces la vecina muy querida le empezó a ayudar para conseguir un portátil, para un micrófono, para una cantidad de cositas. Actualmente ellos tienen un canal de YouTube en el que muestran cómo se hacen muchas cosas del campo, muchas labores del campo, pero también a través de ese canal y de otros que han ido mejorando su tecnología, ellos venden, por ejemplo, semillas, venden arbolitos, venden maticas, y eso les ha ayudado mucho y es una buena forma de erradicar la pobreza. Creo que en eso todos podíamos ayudar, ¿cierto? Probablemente si todos hiciéramos un esfuerzo ayudaríamos a más gente. No sé si hasta ahí hay alguna inquietud, creo que había como una participación, es que no la vi. No, Ermelinda. No. Lo último fue, la última que tengo acá, es la que puso Edna, que puso cuando pusiste la imagen de la chica en la pizza en el baño. Ok, Eso listo. fue la única que tengo. Bueno, gracias, creí que había uno porque había una cosita allí. Bien, entonces las dietas para el objetivo número 2, que es el hambre cero, una de las cosas que se debe hacer es tratar de reducir al mínimo el desperdicio alimentario. Fíjense que, por ejemplo, en los restaurantes y en los hoteles el desperdicio de alimentos es impresionante. O sea, de hecho, en las casas, en su casa, en la mía, nosotros a veces botamos alimentos o porque calculamos mal las cantidades o porque no planeamos el mercado o porque se nos olvida que ahí estaba. Y entonces se fue dañando y un día uno dijo, uy, no, esto ya no sirve.
Si eso es en la casa, imagínense lo que será en los restaurantes, en los hoteles. Por eso es que es tan importante capacitar a la gente sobre el manejo de esos residuos para que de pronto se reutilicen también o se vendan a criaderos de animales o se haga algo propositivo con ellos y no vayan a dar directamente a la basura. Planificar el consumo de alimentos responsable en casa es hacer listas de mercado y comprar lo que usted necesita. No compre cosas que no necesita o que simplemente no va a utilizar o las va a guardar para que se dañen. Controlar el consumo y el desperdicio de alimentos en toda la cadena de la industria de alimentos es súper importante. Todos nosotros sabemos que el manejo de los alimentos es por el tipo de inventarios PEPS. Primero es en entrar, primero es en salir. Capacitar a la gente en eso es muy, muy importante y es difícil. Que uno le explica al operario, al cocinero, al auxiliar, incluso al chef, al mesero, a todo el mundo. Pero en un momento de voleo, como llamamos nosotros, pues a la gente se le olvida. Entonces va y saca cualquier producto y deja ahí un producto que ya estaba para salir. Eso es bien importante y hacer ese control ayudaría muchísimo a reducir todo ese desperdicio. Y también en la realización de convenios del Estado, empresas, gremios para aplicar las guías alimentarias. ¿Qué son las guías alimentarias? Son unas especies de cartillas que hizo la FAO con casi todos los países de América, creo que del mundo, sí, no, pero no quiero dar un dato que no sea correcto. Sé que de América Latina por lo menos, y estas guías lo que hicieron fue hacer como una especie de dietas de acuerdo a cada país y a lo que se produce en cada país, porque obviamente no es lo mismo sacar una guía para Perú que sacarla para Colombia o para México, cuando producimos cantidades diferentes de comida y productos totalmente diferentes. En unos nos parecemos, pero hay muchos en los que no. Entonces, ¿qué es lo que busca el Estado con eso? ¿Y qué es lo que busca la Organización Mundial de la Salud y la FAO? Lo que están buscando es que la gente aproveche lo que realmente se produce, que de verdad seamos capaces de comer lo que tenemos allí, porque a veces incluso se pierde. Yo no sé si ustedes han ido a pueblos acá en Colombia, yo recuerdo que hace muchos años viajé a un lugar en el Amazonas y me sorprendía mucho que las frutas literalmente se caían del árbol y duraban tiradas en el piso todo el tiempo del mundo, hasta que se podrían, que llegaba el camión de la basura. Y uno pensaba, Dios mío, esto acá botándose y tanta gente pasando hambre. Entonces, fíjense que es un poquito de ser racionales y utilizar el sentido común. También en Objetivo de Desarrollo número 4, que nos habla de la calidad del acceso a la educación, es importante que empecemos a capacitar a la gente sobre los planes de alimentación escolar y los mercados comunitarios, porque para que no haya ese desperdicio, que se organicen los huertos escolares y los programas de alimentación escolar, porque muchos de los chicos no pueden comer bien, pero tampoco tienen esa conciencia. Cuando se organizan esas huertas escolares, generalmente los muchachos empiezan a tener más conciencia de ese tema. La adopción de calendarios escolares que tengan que ver con el trabajo rural estacional y los planes de formación adaptados a las competencias de los niños campesinos, porque uno no puede educar a un niño rural como educa a un niño urbano, porque todo es totalmente diferente. Para los niños en el campo el trabajo es supremamente importante, que también es grave, ¿no? Porque no deberían estar los niños trabajando sino estudiando y comiendo bien. La igualdad de género. En cuanto a la igualdad de género, las dietas sostenibles se dieron cuenta estas dos organizaciones que las mujeres son una gran fuerza de trabajo y que cuando las mujeres comenzaron a ser parte de la fuerza de trabajo en el mundo, los niños en las casas se descuidaron. Cuando se habla de la igualdad de género, es que empecemos a capacitar a la gente, a las familias y que dentro de las familias las madres y los padres a sus hijos sobre la igualdad. Porque, por ejemplo, sigue todavía pasando que la niña es la que lava, plancha y cocina y el niño es el que ve televisión, y ese tipo de comportamientos debería erradicarse porque debe haber igualdad de género para que todos trabajemos, para que todos podamos aportar a la economía familiar y de esa manera todos podamos comer adecuadamente.
El 50% de la fuerza laboral en el mundo es de las mujeres. Sin embargo, por ejemplo, las mujeres campesinas casi no tienen acceso a tierras, ni herramientas de trabajo, ni siquiera créditos agrarios. Está casi que destinado solo a los hombres. O sea que fíjense que hay una gran desigualdad. En cuanto a la producción y consumo responsable, se habla de la gestión eficiente de los recursos naturales, y en ella lo que nosotros queremos es que empecemos a ser muy racionales con el agua, con la naturaleza, con la flora, con la fauna, que si bien es cierto nosotros necesitamos comer y obviamente hay una cadena alimenticia especial, pues cada vez que un recurso se vaya desgastando hay que ir empezando a cultivar la próxima generación, que es lo que hacen, por ejemplo, en las empresas piscícolas, o que hacen en algunos gallineros y cosas de estas, con el propósito de que el recurso no se termine, pero además el manejo del agua, que es tan importante. Hay que eliminar adecuadamente los desechos tóxicos y contaminantes. El plástico, por ejemplo, que ustedes lo saben, incluso creo que mejor que yo, es una de las tragedias del universo, porque el plástico es un elemento que no es biodegradable, y para que él se descomponga, según los cálculos que se han hecho, se tardan más o menos 100 años. O sea que una botellita de plástico, si pudiéramos vivir 100 años más, la veríamos exactamente igual, porque ella no tiene forma. Entonces, ¿qué es lo que se está tratando de impulsar acá? No sé si han visto que ahora hay muchas empresas que recogen los plásticos y hacen otra cosa con los plásticos, los reutilizan, hacen muebles. Yo he visto camas, he visto casas, he visto una cantidad de cosas, pero se necesita más. Incentivar a todo el mundo a trabajar con todo lo que tiene que ver con el reciclar, reutilizar y reducir. Esto de volvernos fanáticos de las 3R debería ser como, por ejemplo, en Suiza, que es el país más reciclador del mundo. Usted recicla y le pagan muchísimo dinero por reciclar, porque allá hay toda una cultura hacia el reciclaje. Es la nación que más adelantada va en esos procesos. Y las dietas con los ODS número 13 de la Acción por el Clima nos habla de que tenemos que mitigar los efectos del cambio climático a través de planes de desarrollo nacional, donde se hable de proyectos de investigación que propendan porque realmente manejemos todo este cambio climático de otra manera. Todos estamos siendo víctimas del cambio climático. El frío, por ejemplo, que hace hoy en Bogotá es brutal. Toda esta semana ha sido muy fuerte, y Bogotá siempre ha sido fría, pero uno nota un cambio muy fuerte en las temperaturas, producto de gases invernadero y de toda esa polución que existe. Y hablan ellos de que se debe tener una especial atención en la producción a pequeña escala y en hacer más resilientes los medios de subsistencia. Esto quiere decir que en lugar de tener grandes fincas productoras de un alimento, lo que se tiene que hacer es que se tiene que tener una economía de escala donde cada productor haga lo que necesita. Normalmente, por ejemplo, esta es una técnica que utilizan mucho en el campo en Boyacá. No sé si alguien conoce de los modelos mutuales de agricultura que tienen. Ellos lo que hacen es sembrar, por ejemplo, 3 o 4 cosas en un mismo huequito de la tierra, y esas 3 o 4 cosas, cuando ya están maduras, sirven para una porción de comida. Cuando se habla de este tipo de cosas, se habla de ese tipo de economías, es decir, gastemos en tierra, en recursos y en todo exactamente lo que necesitamos, no exageremos. Bien, ¿cómo se implementan esas dietas saludables? Pues se debe garantizar que la gente más vulnerable tenga disponibilidad de alimentos para que sea recomendable una buena dieta. Una persona pobre, abandonada o lejana de las grandes ciudades, pues no tiene esa disponibilidad de alimentos con tanta facilidad como la tenemos nosotros en las ciudades. Se deben propiciar capacitaciones para el cambio nutricional y alimentario, y eso debe ser tanto en las familias como en las escuelas, en las universidades. Es decir, se debe hacer una gran labor de capacitación para que la gente entienda cuál es la importancia de consumir alimentos
de una manera racional, pero buenos alimentos, porque eso hace parte de la salud. Cuantificar los compromisos para asegurar la accesibilidad y la aceptabilidad de las dietas implica que el Estado, los gremios, las empresas, los hoteles, los restaurantes, todos los prestadores de servicio, todos los ciudadanos, nos vamos movilizando hacia tener compromiso para que todo el mundo pueda llegar a comer. Y dentro de esto, la elaboración de las guías alimentarias basadas en esos alimentos que se producen particularmente en un territorio ayudan muchísimo a que se implementen estas dietas saludables. Las dietas saludables post pandemia, lo que se espera es que obviamente el COVID-19 nos hizo pensar a todos un poco en cómo es que nosotros nos alimentamos y nos dimos cuenta de que realmente en la pandemia, con el aislamiento y la virtualidad, la UNICEF, que hizo un estudio, determinó, por ejemplo, que el consumo de bebidas azucaradas se subió en un 35%, y ustedes saben que las bebidas azucaradas no es solo que contienen azúcar, sino edulcorantes, colorantes y una cantidad de conservantes que son pésimos para el organismo, snacks y dulces el 32%, comidas rápidas el 29%, disminución de la ingesta de frutas y verduras en el 33%, también se disminuyó el consumo de agua y se disminuyó fuertemente la actividad física, porque ya la gente no salía a los gimnasios o a caminar, y eso realmente ha repercutido muchísimo en la dieta en general. Las dietas saludables post pandemia implican que se debe concientizar a la gente de que consuma frutas y verduras en abundancia, de que aumente el consumo de los alimentos de las guías nutricionales que existen, que se consuman alimentos de todos los grupos, y aquí vuelvo a hacer énfasis en esto porque una buena dieta no debe negarle a usted ningún placer alimenticio. Es decir, si usted quiere comerse un pollo o unas papas fritas, eso no quiere decir que usted tenga una mala dieta. Usted lo que tiene que hacer es equilibrar los grupos de alimentos de acuerdo con esas funciones que expliqué hace un ratito. Se deben añadir legumbres, cereales integrales, frutos secos a la dieta y bajarle al límite de grasas, sobre todo si son grasas trans y grasas saturadas, o sea, grasas que han sido de alguna manera manipuladas por muchas razones. No es bueno su consumo, pero existen muchas grasas que son muy buenas para el organismo. Por ejemplo, la grasa que contiene el aguacate. El aguacate es uno de los alimentos más completos que existen porque él tiene carbohidratos, proteínas, tiene minerales y tiene vitaminas. Entonces ese es un alimento que a uno realmente sí le sirve muchísimo. También se debe llevar a cabo una buena higiene de los alimentos, pero eso no es tanto por la pandemia, es porque en realidad nosotros tenemos que aprender a cuidarnos mejor. Muchas de las bacterias que hay en los alimentos se pasan al cuerpo por la ingesta y porque fueron mal lavados los alimentos y producen una serie de enfermedades que no deberían ser. Y luego, pues obviamente sí hay que hacer ejercicio. ¿Cuánto ejercicio? Dice la gente. Pues básicamente aunque si usted no hace mucho ejercicio, aunque sea camine 20 minuticos diarios, ni siquiera corra, camine, porque el cuerpo sí necesita moverse para poder poner en funcionamiento todas esas calorías que ha estado consumiendo. En cuanto a las dietas saludables y el presupuesto, pues les decía al principio que hay una contradicción porque normalmente la gente entiende que esas dietas saludables son costosísimas. Y eso no es tan cierto, se pueden hacer dietas saludables con un presupuesto bajo. Entonces, para ello, ¿qué se requiere? Planifique las compras y haga listas de mercado. No sé si a ustedes les pasa, creo que la mayor parte de la gente sí le pasa, y es que va al supermercado o a la plaza pensando en comprar una cosa y sale de ahí con 20 cosas que no pensó y no necesitaba. Lo peor de eso es que va y las guarda en la casa y generalmente las tiene que tirar. Hay que cocinar y guardar las comidas en el refrigerador o congelador. A mí esta técnica me encanta, yo la hago acá en mi casa y me parece muy chévere porque yo hago mi mercado, porciono, limpio, congelo o refrigero y tengo todo como muy listo para cuando lo tengo que utilizar, y eso ayuda a que no haya mucho desperdicio adicionalmente.
porcionar las frutas y las verduras y guardarlas en el refrigerador. Comprar frutas, verduras frescas de temporada. En los restaurantes se saben eso, pero solo con el tomate de árbol. Ustedes se han dado cuenta que uno va al restaurante, a cualquier restaurante, a comerse algo y ¿qué jugo hay? Tomate de árbol, porque el tomate de árbol como que tiene cosecha todo el año, yo supongo. Pero la idea no es mala, lo que pasa es que hay que variar la fruta. Entonces la idea es que siempre se compren productos que estén en cosecha porque esos son más económicos. Evitar los alimentos precocinados, los bocadillos envasados individualmente. ¿Esto quiere decir que no se puede comer algo precocinado? No. Lo que quiere decir esto es que ojalá usted mismo lo precocine, no lo compre así precocinado, sino que sea usted quien lo precocine, porque usted ya sabe cómo cocina, porque le queda rico, pero además porque está evitando de pronto unas contaminaciones que no son buenas. Muy importante para el presupuesto que se compre local. Entre más se piensa en comprar local al campesino directamente, estamos trabajando más en presupuesto porque los campesinos venden muy barato. Cerca de donde yo hago el mercado se hace una señora campesina y si por ejemplo, voy a ponerles ese ejemplo porque es que yo me quedo aterrada. Si por ejemplo uno compra una libra de tomate, supongan en 2.000 pesos, ella a usted le da 3.000 pesos de tomate y son como 5 libras. ¿Y por qué? Porque ella no está pensando en otra cosa que no sea salir de su mercado, pero antes de que se le dañe. Y ella vende barato, eso le ayuda a uno y entonces se está haciendo una disminución en el presupuesto. También se deben utilizar las guías alimentarias. Insisto en esto porque realmente el Estado y la FAO y la Organización Mundial han gastado muchísima energía como en tratar de que la gente se concientice respecto a esto. Para las dietas saludables y un buen presupuesto se necesita también hacer consumo de las dietas que se llaman territoriales, como la dieta japonesa, la dieta mediterránea, la dieta nórdica tradicional, la nueva dieta nórdica, y son dietas territoriales. ¿Esto qué quiere decir? Que son dietas donde se aprovecha lo que se cultiva en la estación que se cultiva. De las más famosas acá está la nórdica y la mediterránea. ¿Y en qué consisten todas estas dietas tienen casi los mismos principios. Consumen pescados, consumen frutas y verduras de temporada, casi que no consumen mucho carbohidrato, pero si fuera necesario consumen en muy poca cantidad, de manera que ha facilitado mucho, por un lado, que los campesinos de esas regiones vendan adecuadamente sus productos y por otro lado, le ayudaba a la gente a disminuir sus niveles de triglicéridos, colesterol, a disminuir el peso, pero sin exagerar. Yo digo que en toda dieta cualquier exageración es mala, o sea, todo debe ser como en equilibrio, porque hay gente que dice, va a hacer la dieta del agua y entonces se toman 80 vasos de agua, pero sufren bastante después. O sea, todo exceso es malo. Yo creo que uno tiene que aprender a ser equilibrado también. Algunos tips sobre esas dietas económicas y saludables son consumir productos light que cuentan con menos calorías, debe contener al menos del 30 de un producto normal. Es lo que pasa, por ejemplo, con los productos integrales, como el arroz. Las calorías que producen una cantidad de arroz normal versus las calorías que produce un arroz integral son totalmente diferentes. Es más bajo el integral en un 30 o 40%. Igual pasa con las bebidas, deberíamos preferir siempre bebidas que sean libres de azúcares. También se debe mirar la etiqueta de los productos. La gente casi nunca lee la composición de un producto. Incluso, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero por ejemplo, a veces uno compra algo integral y cuando se pone a mirar la etiqueta de integral no tiene nada. No tiene nada. Hay que preferir siempre productos locales y en cosecha. Hay que sustituir los alimentos saludables costosos por más económicos. Hay que utilizar la medida del puño. No sé si han escuchado eso. Algunos dietistas dicen que uno debería, para servirse una comida, poner el puño así y decir, esto por 2 es lo que me debo comer de frutas y verduras.
y solo una mínima cantidad, o sea, la mitad de un puño de carbohidratos y de grasas. Eso, por ejemplo, le ayudaría a uno a equilibrar mucho la dieta, aunque esa es una medida como, digamos, muy típica pues nuestra, ¿no? De nuestras formas de hacer las cosas. Desayunar bien ayuda a no gastar dinero en snacks y además el desayuno dicen que es la comida más importante del día. Y en Colombia hay gente que lo que desayuna es solo tinto, cuando hay plata. Cuando no hay plata no desayunan. Yo al principio de la charla les puse un video, pero yo tenía un video más terrible, sino que me dio guayabo sentimental. Entonces dije, no, no les pongo ese porque los pongo a llorar a todos y no es la idea. Pero acá en Colombia, el tema de la cantidad de gente que no come bien, que no puede comer y que no tiene acceso a la comida es de verdad alarmante. Controlar el tamaño de las porciones es muy importante. Fíjense que, por ejemplo, hace unos años algunos chefs importantes de Colombia hasta hicieron un concurso para ver cómo podían hacer para poner sobre un plato una porción por ejemplo, ¿qué les digo yo? De un sancocho, pero que se viera bonito, porque nuestra comida es una delicia, pero ellos decían en esa oportunidad eh, que no se veía agradable a los ojos. Hicieron un concurso y hicieron unas presentaciones muy bonitas de comida típica colombiana, pero cuando se la presentaban a la gente no les creía que eso era comida típica colombiana. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a las grandes cantidades, por eso controlar las porciones es bien importante. Y aquí les traigo un ejemplito pequeño de la sustitución de los alimentos saludables costosos por más económicos. Por ejemplo, una tortilla de harina se puede sustituir por una tortilla de maíz o de nopal. El azúcar siempre se aconseja que se sustituya por miel. La leche de vaca por leche de almendra, de soya o de coco. El café negro por té verde, porque el té verde es igual de diurético al café negro y tiene muchas particularidades que mejoran la salud. La quinoa por la lenteja, el salmón por la sardina, los espárragos por las alcachofas, el sirope de maple por la mermelada de fresa, el arroz blanco por arroz integral, el pan blanco por pan integral. Incluso les iba a poner el queso parmesano por queso porva, que tiene casi que las mismas características del parmesano, no el sabor obviamente, pero se asemeja bastante. Y a veces la gente no se da cuenta que le cambiaron el parmesano por porva y es muchísimo más económico. Ese tipo de cosas nos han hecho pensar en qué es lo que tenemos que hacer aquí. Ya para terminar, y rápidamente, porque creo que me excedí de tiempo, lo siento. Ay, sí, me pasé. Lo siento mucho, espero que me disculpen. Yo quería saber qué piensan de esta charla, si sabían todas estas cosas, les parece que sí les ha aportado algo o no. Cuéntenme. O si tienen alguna inquietud, bienvenida a la inquietud también. Bueno, recuerden que para interactuar con la profe Melinda pueden hacerlo a través del chat o si alguien quiere aportar algo y que le abramos los micrófonos, por favor, indíquenmelo y procedemos para que puedan darnos ese feedback. ¿Los dejé anonadados? Yo creo que ¿Están chocados están o muy contentos o muy dormidos? o será que de pronto les cogió el sueñito, quién sabe. Pero Espero bueno, que no. mientras van respondiendo, profe, les cuento a todos los que nos acompañan el día de hoy, bueno, que con esta charla damos como el cierre a lo que fueron estas tres sesiones o estos tres talleres gastronómicos impulsados claramente desde la Feria de Sabor Barranquilla y con el apoyo de nuestro aliado, el Politécnico Gran Colombiano. Si quieren revivir, digamos que si alguno se perdió alguna de las sesiones o quiere volver a revivir esta sesión o alguna de las otras dos sesiones que ya pasaron, en la web saborbarranquilla.com
pueden encontrar el video pues, con la grabación de cada sesión. En el menú de visitantes hay una, hay un submenú que se llama Talleres Virtuales Politécnico Gran Colombiano, entonces ahí lo van a poder encontrar. Si quieres ya les envío aquí, Alejandro, bueno, Alejandro nos acaba de escribir, profe, muy interesante todo, y que está interesado en las sesiones anteriores, entonces en este mismo instante les voy a compartir a todos por chat, confírmenme si les llega, por favor. Eh, ahí les acabé de enviar el link con donde pueden acceder a los otros talleres. Claramente este taller pues aún no está cargado, pero por tarde hacia el día lunes o martes queda ya subido el video de esta tercera sesión, entonces ahí van a poder acceder a este material también. Nos escribe profe Miriam Janet Arias Díaz, nos dice, considero muy enriquecedora su charla, muy a mi pesar, falta tiempo. Ay, O sea, sí. faltó fue como más tiempo para abordar quizás más temas. Uy, sí, sí, señora. De acuerdo. De acuerdo, además que este es un tema muy chévere en el sentido de que en realidad nos toca a todos. Obviamente que está pensado para los gastrónomos, los hoteleros, pero es un tema que nos toca absolutamente a todos porque la alimentación es fundamental en el desarrollo de nuestras vidas. Y a veces uno mismo incluso sabe cositas sobre nutrición. Yo no soy nutricionista, soy hotelera, pero obviamente que por la profesión me ha tocado aprender cositas sobre el tema y uno a veces sabe, incluso uno también se descuida. Lo que quiero decir es que estos son temas como de estar como en repaso todo el tiempo, pero además yo creo que si se van ustedes con la sensación de que podemos nosotros de alguna manera desde nuestra casa, desde nuestro hacer diario, ayudarle a mejorar la vida a otro a través de un buen manejo alimentario, creo que estamos haciendo algo muy positivo porque a veces uno dice, ay, yo quiero ayudar, pero ¿cómo ayude desde su casa? No bote comida, no la desperdicie, cuídela, coma lo que es, no se exceda. O sea, hay tantas cosas que realmente se pueden hacer, ¿no? Es muy cierto, profe. Bueno, por lo que veo, creo que no hay más comentarios. Ok. Entonces, profe Melinda, muchísimas gracias por compartir con todos nosotros ese conocimiento. Creo que, como tú dices, no es solo un tema para el sector o para aquellos que trabajan en el sector gastronómico, sino algo que nos compete a todos y que desde, desde nuestro rol creo que cada uno puede aportar, ¿no? Puede aportar a minimizar muchas cosas que hoy están pasando y una de ellas principalmente el desperdicio, o sea, cómo puede haber desnutrición en un país tan rico en gastronomía eh, y que a la vez está desperdiciando un montón de toneladas de comidas diarias, ¿no? Ay, sí. Fabiola Muñoz nos escribe, profe, para antes de irnos, muchas gracias por su enseñanza. Miriam Janet, muchos aportes para la parte social, muchas gracias. Y no, Miriam y Fabiola y todos, muchas gracias a ustedes, profe Hermelinda, Muchas muchas gracias. gracias a ti, muchas gracias al Politécnico y esperamos seguir teniendo más espacios así como este en un futuro. Y como lo decía Lorena al principio, los esperamos en Sabor Barranquilla del 9 al 12 que aunque también va a tener como su muestra comercial y como todo este componente de restaurantes y demás, también tiene charlas de este estilo que abordan temas o problemáticas sociales desde la parte gastronómica que son muy enriquecedores como este espacio, ¿vale? Vale, muchísimas gracias a todos y gracias por esta invitación. Me